Hola a todos. Eh, Hoy vamos a ver pruebas de función pulmonar, que por ahí lo tienen en la lista como espirometrías, que es un tipo de estudio de función pulmonar. Este, Mi nombre es Patricia Silva Chavay y soy médica de planta clínica y neumonóloga. Bueno, dentro del espectro del estudio de función pulmonar, la flujometría se realiza con un equipo en el cual lo que se mide son la capacidad expiratoria de un paciente hecho a su mayor esfuerzo lo más rápido posible. Hay una curva de acuerdo a sexo, edad, peso, talla, un normograma, donde yo decido, eh, eh, de acuerdo al el registro que yo obtengo, es un equipito chiquitito que puede ser digital o no, eh, con una boquilla que no siempre es lo más higiénico posible y solamente estaría limitado para su uso en la guardia o el autocontrol personal de los pacientes que usan cuadros de broncoobstrucción. No forma parte de un estudio dentro de la función pulmonar del hospital. Después tenemos la espirometría, lo cual hay varios, a lo largo del tiempo hubo varios equipos, ahora tenemos equipos digitalizados, este, transportables, conectados a una computadora o al celular, este, y nos permite hacer espirometrías del tipo curva, flujo, volumen, que después, digamos que es como que la clase se centra más que nada en la interpretación de la espirometría. Se hacen estudios basales, test de broncoprocogación, test de broncodilatación. Lo más comunes es una espirometría con curva flujo-volumen basal y con un test de broncodilatación con un beta 2 de acción corta. Después tenemos la plestimografía, no todas las instituciones lo tienen, es una cabina que lo que mide más fehacientemente son los volúmenes pulmonares estáticos. Después tenemos la prueba de capacidad de difusión del monóxido de carbono en una inspiración única. Eso se puede hacer junto con el estudio de espirometría. Después, test de lavado de nitrógeno, pruebas de difusión de helio. No hacemos nosotros, son muy específicos. No se usan tanto, no para el área asistencial. Gases en sangre arterial es tomar una muestra de una arteria con una extracción de sangre sin burbuja de aire, heparinizada, de 1 mililitro o más y se envía al laboratorio y nos va a dar el pH, la PO2, la PCO2, el exceso de base y la saturometría. Después tenemos la saturometría, que son los equipos populares que se colocan en el dedo. La polisomnografía, hay muchos tipos de polisomnografía. Digamos, en la polisomnografía uno estudia las enfermedades asociadas a los síndromes de obstrucción relacionados con el sueño, los síndromes de hipoventilación, de apnea, hipopnea durante el sueño. La sigla sería SAJOS, ¿eh? Síndrome de apnea, hipopneas del sueño. Bueno, el test de la marcha se pone al paciente en un ámbito en el cual tenga un recorrido fijo, se le pone un saturómetro y se va midiendo los metros que yo ya sé, tengo medios en un tiempo y voy midiendo, digamos, no solamente la saturometría, la frecuencia cardíaca, sino la presencia de fatiga percibida como falta de aire o fatiga a nivel muscular. Tiene una graduación y sirve no tanto como para el diagnóstico, este, sino más bien como el seguimiento de una enfermedad. Y prueba de nitrógeno en aire exhalado, eso no utilizamos, o sea que nos quedamos con la espirometría, curva flujo volumen, basal y prueba broncodilatadora, la plestimografía,
la difusión de monóxido de carbono, la gasometría arterial, la saturometría, el test de la marcha de los 6 minutos y la polisomnografía. Bueno, globalmente los estudios funcionales respiratorios no son útiles para ver pacientes que tengan tanto enfermedades intra como extratorácicas relacionadas con la función pulmonar. Nos da información sobre la mecánica del intercambio gasoso, la resistencia y la elasticidad del pulmón y de la pared torácica. Y bueno, como ya dijimos, espirometría, plastimografía. Y para valorar el intercambio gaseoso tenemos la gasometría arterial, el monóxido de carbono, que es una prueba que se pueden realizar aquí en el hospital. Bueno, la espirometría cuantifica el volumen de aire que el aparato respiratorio puede movilizar en función del tiempo. Permite clasificar los trastornos de ventilación pulmonar, ya sean restrictivos, obstructivos o mixtos. Acá les hago una salvedad porque la literatura los menciona así, pero van a encontrar que por ahí en el hospital los informes son obstructivos, no obstructivos y mixtos. Los obstructivos, sabemos que la enfermedad está en una zona que es localizada en el árbol bronquial, ya sea bronquios mayores, bronquios de 2 milímetros, y los no obstructivos engloba el gran grupo de enfermedades restrictivas que abarca desde un paciente que tiene un síndrome donde se olvida de respirar, otro que tenga una enfermedad en el parénquima pulmonar sin alteración del árbol bronquial, o aquel que tenga una enfermedad en la caja torácica en el nivel de la pared, o que tenga una enfermedad neuromuscular que le impida la movilización adecuada durante la respiración. O sea que es un grupo de enfermedades que lo que hacen es, no me da diagnóstico con tanta aproximación como es cuando estudio los fenómenos obstructivos. Por eso puede que los clasifiquemos en obstructivos, no obstructivos y de componente mixto de acuerdo al resultado. A lo largo del tiempo los espirómetros han evolucionado. Si ya cuando yo era chiquita ya no se usaban, así que el espirómetro de campana era un aparatejo terrible. Ahora no, son equipos que uno lleva en la cartera de la dama y la puede conectar al celular. Y puede ver la curva, graficarlo y dar un informe impreso. Sumamos a la espirometría la plastimografía, que es para estudio de enfermedades muy específicas. Uno no somete una batería de estudios a un paciente si ya tiene una aproximación clínica, la espirometría, el estudio de imágenes, a lo sumo gases en sangre, difusión de monóxido, sino para estudiar cosas muy específicas que puedan modificar quizás el tratamiento del paciente. Bueno, acá es un espirómetro bastante moderno, los hay más chiquititos, son equipos que ya en sí pueden largar el informe en papel y ver la curva gráfica, o aún más chiquititos que permiten conectarlos a la computadora y en la pantalla de mi computadora, notebook, lo que fuera, celular, puedo ver la curva. Es muy importante que la espirometría se tenga que hacer en un ambiente tranquilo. Al paciente se le sacan los datos antropométricos, sabemos el sexo, la edad, la talla, el peso. De ahí sale un normograma que me dice cuánto es lo que sería el teórico para este paciente. Lo hace sentado con un médico o un técnico. Van a ver que en la nariz se le pone algo para que solamente movilice aire por la boca, y se le pide una inspiración máxima y una expiración a todo
energía, rápido, fuerte, y que lo mantenga por lo menos 6 segundos. Y grafico, si tengo el equipo, devuelvo nuevamente la curva inspiratoria. Pues ahora vamos a mostrar cómo son bucles, un bucle inspiratorio y un bucle expiratorio. Le pido 3 pruebas y se toma la mejor de estas 3, y puedo acompañarlo con una prueba broncodilatadora, que es aplicar 2 puffs en vía inhalatoria de salbutamol, que son 2 puffs de 100 microgramos cada uno, y espero 15 minutos en que comience a hacer su efecto, y luego puedo graficar la curva y puedo dar un informe basal y post prueba broncodilatadora. Bueno, estas son variables respiratorias estáticas. Esto hay que hacer un esfuerzo y acordarse de fisiología de la respiración. Van a ver que por ahí las siglas están en inglés, pero ahora vamos a ver lo que sería el recuerdo de todas las etapas de la curva de la respiración, y después vamos a detallar cada una. Esta es la enumeración. Bueno, esto lo han visto en fisiología, es lo que moviliza la respiración en un volumen corriente, en una máxima inspiración, una máxima expiración, en una expiración tranquila y en una inspiración tranquila, y el volumen corporal total, que ahora vamos a detallar por cada slide. Bueno, el volumen corriente es el volumen de aire que nosotros movilizamos cuando respiramos en forma espontánea. Si estamos frente a la computadora en este momento, no estamos sometidos a ningún esfuerzo, y puede variar de acuerdo al entrenamiento físico, la actividad de los músculos respiratorios y la elastancia pulmonar y de la caja torácica. Pero suele ser un volumen fijo, que es aproximadamente de 500 mililitros. Varía de acuerdo a lo que el paciente tenga, de acuerdo a normograma de sexo, edad, peso, estatura. Bueno, haciendo una enumeración de las variables estáticas, tenemos el volumen de reserva expiratorio o volumen expiratorio de reserva. Acá está como en inglés, pero la sigla. Bueno, es la cantidad de aire que puede exhalarse a partir de la posición de reposo expiratorio, y depende de los músculos expiratorios, de la colapsabilidad de la vía aérea superior, de la posición corporal, no es lo mismo estar acostado, y de la obesidad, que nos va a limitar bastante. Bueno, el volumen de reserva inspiratorio sería como la contracara del volumen de reserva expiratorio. Es el volumen de aire que puede entrar en los pulmones tras una inspiración normal, como si yo respiro y después me mando un suspiro. Eso sería. Depende de las características del pulmón y de los músculos inspiratorios. Y otra variable estática es el volumen residual, que es el volumen de aire que permanece en el interior del pulmón tras una expiración forzada, y depende del tamaño y elasticidad de los pulmones, de la función pulmonar y de la colapsabilidad de la vía aérea. Todo esto, si lo van pensando despacito, se puede ir razonando. Bueno, la capacidad residual funcional es la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Es un volumen de aire que está presente en el pulmón después de realizar una expiración no forzada. Es el reflejo del equilibrio entre la elasticidad del pulmón y las características mecánicas de la caja torácica. Varía según la posición corporal, el ejercicio físico y el entrenamiento muscular. Bueno, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen tidal o volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen de aire que se obtiene tras realizar una inspiración profunda y máxima desde la capacidad residual funcional. Bueno, capacidad vital forzada es una variable respiratoria dinámica. Esta sí es fácil de medir en la espirometría común.
es la cantidad de aire que puede exhalarse con un esfuerzo expiratorio máximo efectuado tras haber realizado una inspiración máxima. Depende de la elasticidad del pulmón, de la fuerza de los músculos respiratorios y la colapsabilidad de la vía aérea. Bueno, la capacidad vital es la suma del volumen de reserva expiratorio y de la capacidad inspiratoria. Máximo volumen de aire que puede inspirarse con un esfuerzo inspiratorio máximo después de haber llevado a cabo una expiración máxima. Su valor es idéntico al de la capacidad vital forzada en los individuos sanos, pero pueden detectarse diferencias importantes entre ambos parámetros en los sujetos que tienen una obstrucción al flujo aéreo. La verdad que esto desde el punto de vista de lo que es práctico en la interpretación de la espirometría es un detalle de la fisiología. La capacidad pulmonar total es el volumen de aire que contiene el pulmón al final de una inspiración forzada máxima. Sería la suma de la capacidad vital y del volumen residual. Y depende del tamaño de los pulmones, de la retracción elástica de la caja torácica de los pulmones y de la fuerza de los músculos inspiratorios. Bueno, acá tenemos las variables respiratorias dinámicas, donde se tiene en cuenta el tiempo que tarda la acción. O sea, es tiempo dependiente también. Se realiza una expiración forzada máxima a la mayor velocidad posible, obteniéndose la capacidad vital forzada y el volumen expirado durante el primer segundo, que es el flujo expiratorio forzado del primer segundo, que es, según lo pongan al revés, B corta EF o FE B1. El sub 1 se refiere al primer segundo, que debe ser mayor al 80% de la capacidad vital forzada, que depende de la edad, la talla y el sexo. A través de lo que es el neumotacógrafo, el espirómetro, puede conseguirse una curva que relaciona el flujo aéreo con el volumen pulmonar, que es lo que les decía, la curva flujo-volumen. Acá nos acercamos más a la realidad de lo que vamos a interpretar. Desde la fisiología, cómo se puede ver las variables dinámicas, donde observamos el proceso de lo que es los procesos bronquiales. Ahora vamos a detallar cada una. Bueno, curva flujo-volumen es el gráfico que vamos a obtener de la resultante de la que llamamos espirometría, que es que se hace con ese equipo donde al paciente le pido 3 ejercicios respiratorios separados, tomo el mejor de 3 y luego le hago una prueba broncodilatadora si amerita. La curva flujo-volumen expresa las características mecánicas del pulmón. El asa expiratoria, que es la curva de arriba, tiene una fase inicial muy dependiente del esfuerzo y otra final muy independiente de él y que está determinada por la compresión dinámica de la vía aérea. El asa inspiratoria depende en su totalidad del esfuerzo del individuo. Permite clasificar a los pacientes e identificar posibles obstrucciones de la vía aérea, tanto intra como extratorácicas o mixtas. Seguimos. Los parámetros funcionales respiratorios se miden en litros o en litros segundo y se expresan en condiciones de temperatura corporal, presión ambiental y saturación total de vapor de agua. O sea, fenómenos ambientales deben estar regulados. Los equipos actualmente se autorregulan. Se requiere que al menos 3 de las maniobras realizadas sean reproducibles y que la variación entre ellas sea inferior al 5%, 150 mililitros. O sea, el paciente no me puede hacer 3 curvas distintas. Cuando hace 3 curvas distintas, podemos estar enfrente de un simulador. Estos pacientes que tienen conflictos laborales y que, claro, pueden manipular lo estático, no lo dinámico. O sea que el cuadro, uno como la espirometría la hace con un operador
experimentado, sea el médico o el técnico, va a poder decirnos en el informe final, me puede dar una espirometría horrorosa, con mucha variabilidad o ninguna variabilidad, pero yo voy a decir, el paciente no realizó o no comprendió las maniobras para la realización del estudio, con lo cual dejó la ventana abierta de quien lo interprete. Bueno, decimos que la variabilidad tiene que ser menos del 5% entre cada una de las tres esfuerzos en maniobras con respecto al volumen de capacidad forzada y el flujo expiratorio forzado en el primer segundo. Los resultados alcanzados se comparan con unos valores de referencia obtenidos en individuos sanos con características equiparables. O sea, por eso yo lo peso, lo mido, le pongo el sexo y la edad. Bueno, acá tenemos tres gráficos. El primero, a vuestra izquierda, es el gráfico normal. Esto es lo que se llama curva flujo-volumen, donde tenemos una línea transversal que me divide la porción inspiratoria de la porción expiratoria. Al paciente desde un punto cero, luego de una expiración máxima, le pongo el equipo en la boca, todo esto yo ya le expliqué lo que tenía que hacer, le pido que exhale el aire lo más rápido posible a lo largo del tiempo, aguantando hasta el final. Es una prueba muy molesta, digamos. Los pacientes se fastidian bastante. Entonces, partimos acá de la izquierda, después de una inspiración máxima, pongo el equipo y registro la curva ascendente, que va a depender de lo que es el esfuerzo expiratorio, y después el resto va a depender de cómo esté su estado dinámico bronquial. Lo hago hacer por lo posible hasta 6 segundos, sin sacarse el equipo de la boca. Voy a la parte del asa inferior, que es el volumen total inspiratorio, digamos. Entonces, tenemos el flujo expiratorio forzado máximo, el flujo expiratorio forzado en el primer segundo, el flujo máximo medio expiratorio o flujo 25-75, que es donde marca acá, también relacionado con la vía aérea, y después llegado al 75% de su esfuerzo y al 100%. Esto sería un paciente normal. La curva que le sigue es un patrón netamente obstructivo. Entonces lo que yo voy a tener es quizás más reducido los flujos que la capacidad pulmonar total, y es la curva naranja que obtengo. Todo en una proporción donde los volúmenes dinámicos van a estar más reducidos que los estáticos. Y la otra, que es el asa color rosita, lo de afuera siempre es la curva normal para poder compararlo. Vamos a ver que los pacientes tienen más alterada la capacidad pulmonar total que el flujo expiratorio forzado, por ejemplo, en el primer segundo, que es lo que se llama después, lo voy a enumerar en un slide, el índice de Tifeno, que permite diferenciar los obstructivos de los no obstructivos. Acuérdense que donde dice restrictivo es solamente lo no obstructivo. Acá vamos a la parte ya práctica, no solamente en la vida diaria, sino al momento de estudiar y que nos tomen examen. ¿Qué indicaciones voy a tener yo de realizar una espirometría? Diagnósticas, valoración del paciente ante la sospecha de una alteración respiratoria y su pronóstico. Valorar el estado de salud antes de iniciar programas de entrenamiento físico. También
un screening en fumadores, por ejemplo. Monitorización y seguimiento de enfermedades, valorar la respuesta al tratamiento, forma parte de una rehabilitación, y estudios poblacionales para sacar conclusiones. Suponga que haga espirometría a 2 años de haber sufrido COVID, por ejemplo, a la población que sufrió COVID, comparada con la que no sufrió COVID. Lo mismo, ¿qué contraindicaciones tiene una espirometría? Una es tener contraindicaciones y otra es no recomendable. Las contraindicaciones son escasas a excepción de lesiones o problemas físicos, que son neumotórax, dolor torácico, antecedente de síncope, desprendimiento de retina. Después puedo aclarar que no se recomienda a paciente que ha padecido una parálisis facial y no puede realizar la oclusión bucal, se hace solamente por la boca. Pacientes que los ponga muy ansiosos, colocar el dispositivo de broche en la nariz. La gente que lo pone muy mal, no puede hacerlo, le genera ansiedad. Por cualquier problema psicológico o trastorno de salud mental que los agite o los ponga muy mal, no se sugiere realizar espirometría. Bueno, ¿qué parámetros conviene tener? Agarrar la computadora y buscar una curva flujo-volumen para poder hacerlo más práctico, qué es lo que estoy midiendo y para qué me sirve cada cosa. Los parámetros más utilizados en la interpretación inicial de una espirometría, la espirometría puede tirarle 15 resultados, digamos. Estamos hablando de la curva flujo-volumen basal, con o sin prueba broncodilatadora, porque mide lo mismo, la prueba broncodilatadora. Yo me fijo 4 parámetros. Pero digamos, acá lo que dice la literatura: el flujo expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada, el cociente flujo expiratorio primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que suele ser, digamos, en la maniobra forzada, la capacidad vital y el cociente, índice de tifeno. Bueno, es lo mismo, ambas miden lo mismo, hay poca diferencia, ya lo vimos en el slide anterior, que dan los mismos resultados, digamos. Necesito dividir aguas dentro de este parámetro, mido la capacidad vital forzada, el flujo expiratorio en el primer segundo y el cociente entre ambos. Eso me permite bastante. También tomo en cuenta el flujo 25 expiratorio forzado 25-75, que en fisiología lo han visto como enfermedad de la pequeña vía aérea, o sea, aquella de 2 milímetros. Pero básicamente los 3 parámetros anteriores son los que me interesan. Del análisis de esto nos permite diferenciar a los pacientes que tienen un trastorno obstructivo, no obstructivo, entre paréntesis, restrictivos, y los mixtos. Bueno, patrón ventilatorio obstructivo. El característico: existe una limitación del flujo aéreo con disminución del flujo expiratorio forzado en el primer segundo, lo que da un cociente de tifeno, para ponerlo más rápido, inferior al 70% del valor de referencia. Más o menos tiene que estar en el 80%. Digamos, eso lo vamos a saber según el normograma con el que nos basemos. Puede verse contracción del músculo liso bronquial, broncoespasmo, inflamación de la mucosa bronquial, bronquitis, bronquiolitis, cuerpo extraño, moco, tumores, pérdida de elasticidad pulmonar, enfisema, aumento de la colapsabilidad de la pared bronquial, bronquiomalacia, enfisema, compresión extrínseca de la vía aérea, masas, adenopatías. Bueno, un patrón ventilatorio no obstructivo, ponemos entre comillas restrictivo, existe una limitación del volumen y se caracteriza por la existencia de un cociente de tifeno normal, con una capacidad vital forzada inferior al 80% del valor de referencia, sin alteración de los flujos, o sea, del FB1 en menor proporción que la capacidad vital forzada. Puede haberse enfermedades pulmonares dentro del parénquima, neumonías, neumonitis, pérdida de volumen pulmonar en una resección,
extrapulmonares, obesidad, deformidades de la columna, derrame pleural, neuromusculares, distrofias, miopatías, pobre esfuerzo inspiratorio, cierre de la glotis, obstrucción grave con atrapamiento aéreo. Pero uno, ante un paciente con obstrucción grave con atrapamiento aéreo, tiene una situación clínica que no le va a hacer una espirometría, obviously. Bueno, un patrón ventilatorio mixto se caracteriza por la existencia de una reducción de la capacidad vital forzada, del flujo expiratorio forzado en el primer segundo y en menor grado del índice de tifeno. Debe distinguirse de un patrón ventilatorio obstructivo grave que cursa con una disminución de la capacidad vital forzada. Estos casos son los pacientes que tienen una fibrosis pulmonar con inflamación endobronquial o concurrencia de distintas enfermedades respiratorias. El paciente tiene una enfermedad, supongamos asma, que siempre le ha dado espirometrías con un patrón obstructivo y se le ha sumado, cuando viene a relatarme que tiene disnea, los paso rápido, le hago una espirometría y me da un patrón mixto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Por ahí tiene un derrame pleural importante y la disnea pasa a ser importante. Estoy hablando de un paciente al que no revisé, ¿no? Estoy teorizando. Tiene un neumotórax. No sé si han visto lo que es el neumotórax, pero digamos el colapso del pulmón puede llegar desde la insuficiencia respiratoria a no percibir nada, dolor y disnea de esfuerzos. Bueno, ese es un paciente que típicamente venía con un cuadro obstructivo toda su vida y se le concurrió a una enfermedad que le afectó la elasticidad pulmonar. Bueno, acá tenemos dos sociedades que interpretan los cuadros obstructivos, no obstructivos y mixtos, principalmente obstructivos y no obstructivos, los llamados restrictivos, según la Sociedad Americana de Cirugía, la ATS, o según la CEPAR, que es la española. Tenemos obstrucción leve, moderada y grave según la ATS, donde tenemos el FB1, normalmente es superior al 80%. Estos tenemos, cuando el trastorno es leve está de un 70 o más, moderado cuando es entre 50 y un 69, y cuando es grave es menor a un 50. Trastornos restrictivos son leves, moderados y graves de acuerdo a la capacidad pulmonar total. Es mayor al 70, entre el 60 y el 70, los moderados, y graves menor al 60. Y bueno, acá vemos el gráfico según la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica, distingue el grave del muy grave, digamos, en la evolución, nos sirve para ver la evolución de los pacientes y decisiones terapéuticas a lo largo del tiempo, por ejemplo, en un enfermo pulmonar obstructivo crónico. Bueno, espero que puedan ver el slide, ustedes que tienen buena vista. Acá tenemos qué situaciones encontramos cuando divido aguas luego de una espirometría forzada. Acuérdense que tiene que hacer 3 maniobras. La variabilidad entre ambas no debe superar los 150 mililitros o el 5%. ¿Hizo las maniobras adecuadas? Sí. ¿Qué pasó con la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? ¿Es mayor al 80? Sí, el paciente es normal. O sea, no es normal, el paciente tiene una espirometría normal. El paciente puede quejarse y tener un problema respiratorio y tener una espirometría normal, no descarto. Un asmático intercrisis tiene espirometrías normales y sin embargo vino quejándose de que él practica deportes y que últimamente, sin dejar el entrenamiento, empezó a sentir disnea y sibilancias con el esfuerzo. Cuando el paciente no está haciendo el esfuerzo, no está movilizando aire frío, dejó de tener el estímulo provocado de la broncoconstricción y la espirometría es normal.
En ese caso existe la espirometría post-esfuerzo. Le digo al paciente que se vaya a dar, que trote 4 vueltitas alrededor de la manzana, le hice una espirometría basal, le hago un post-esfuerzo y me voy a dar cuenta ahí que el ejercicio, por muchos motivos, uno de ellos es la movilización de aire frío, le provoca el estímulo para el desencadenante de la hiperactividad bronquial. Es un ejemplo. Una espirometría normal no descarta que no tenga enfermedad. Bueno, nada, tiene alteración el FB1 y el FBC. Veo, lo divido agua si es mayor al 70, menor al 70. Si el parámetro FB1 o FB2 me permite dividir aguas e ir viendo. Después, ¿qué pacientes me quedan para estudiar con la plestimografía? Son aquellos que tienen un patrón mixto y un patrón restrictivo. ¿Qué me permite la plestimografía? Hacer diagnósticos diferenciales y ahora hondo en la plestimografía para explicarles. Bueno, acá vamos a hablar de un tipo de obstrucción de la vía aérea superior, que por ahí pasó desapercibido y con la curva voy pensando, era esto, porque tiene placa de tórax normal, tomografía normal, el aire le entra bien y de dónde le viene el silbido, el estridor o la disnea. Bueno, patrón de obstrucción fija de la vía aérea, esta la llamamos curva cajón. Da lo mismo arriba que abajo de la línea transversal. Por lesiones anulares de la tráquea y se caracteriza porque la curva no se modifica tanto en el esfuerzo inspiratorio y expiratorio. Se observa una imagen en meseta en las ambas ramas de la espirometría de la curva flujo-volumen. Esto es un patrón típico. Urgente, evaluar tratamiento. Bueno, esto es un típico caso de obstrucción de la vía aérea superior, donde la rama expiratoria no está afectada, pero sí está afectada la rama inspiratoria, que es la parte inferior, donde se ve una meseta, una zona tremular, que es lo que se ve cuando hay lesiones situadas a 2 centímetros del manubrio external, y nos referimos que esa localización anatómica es a las cuerdas vocales. Diferentes enfermedades de las cuerdas vocales. En la expiración no hay limitación al flujo aéreo, pero en la inspiración, la curva de abajo, se observa cómo aparece una meseta en la rama inspiratoria. Otro tipo de obstrucción de la vía aérea superior es el patrón de obstrucción variable intratorácica. Las lesiones están localizadas en la porción distal de la tráquea. Hay una limitación al flujo. Por supuesto, esto es no es visible, digamos, está en la parte intratorácica. Hay una limitación al flujo durante la expiración, o sea, la curva de abajo, la curva de arriba está mesetada y la curva inferior de la inspiración está conservada. Bueno, la plestimografía, van a ver en el slide siguiente cómo sería la típica cabina que se usa para este estudio. Bueno, permite medir volúmenes pulmonares estáticos y dinámicos, es complementaria a la espirometría, no se pide siempre, permite confirmar la existencia de una restricción pulmonar, descartar la presencia de un atrapamiento aéreo, detectar precozmente una limitación al flujo aéreo en los procesos obstructivos y completar el estudio de alteraciones mixtas. Es un estudio muy importante si al paciente lo voy a someter, por ejemplo, un paciente enfisematoso que tiene muchísimo atrapamiento aéreo, mucho volumen residual, para no insistir en determinados tratamientos quizás. Y por ejemplo, un paciente que tengo que hacerle una resección pulmonar de cavidades, pues, pacientes con espacio muerto, por grandes bullas, el estudio va a ser importante. Este es un ejemplo de cabina para plestimografía, o sea, una cosa, el paciente respira lo mismo, digamos, pero en un ámbito cerrado. Bueno, trastornos obstructivos son procesos como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o llamada obstrucción crónica al flujo aéreo, las enfermedades de bronquiectasias. Hay que tener en cuenta que los enfermos con un enfisema pueden observarse a veces una espirometría normal
coincidente con una elevación del volumen residual, de la capacidad residual funcional y del volumen corporal total. Todo ello como consecuencia del atrapamiento aéreo. Lo mencioné cuando hablamos del estudio de plethysmografía. Esta es una alteración muy inicial en la evolución de la enfermedad porque resulta útil para el diagnóstico precoz del enfisema. Acuérdense que el enfisema se define, digamos, desde el punto de vista anatomopatológico y no tanto del lado funcional, digamos. No tiene una definición tanto clínica, sino que cuando uno lee enfisema, la definición es anatomopatológica. Pero, digamos, el paciente tiene una espirometría que inicialmente puede ser normal, pero con una plethysmografía alterada. Bueno, acá tenemos los trastornos no obstructivos, que sería por enfermedad del parénquima. Tenemos pacientes que fueron sometidos a resección pulmonar, pacientes con edema pulmonar de cualquier origen, enfermedades intersticiales del pulmón, que hay una amplia variedad, incluida la fibrosis pulmonar. Hay una disminución tanto del volumen corporal total como de la capacidad vital forzada y del volumen de la capacidad residual funcional, quiero decir, como consecuencia de la alteración que aparece en la retracción elástica pulmonar. Aunque el volumen residual puede ser normal al inicio, termina por disminuir. Bueno, acá tenemos los no obstructivos, que son extraparenquimatosos, o sea, el eje respiratorio alterado, no a nivel ni del parénquima, y por supuesto sin trastornos dinámicos. Son enfermedades pleurales, derrame pleural, neumotoras, paquipleuritis, deformidades de la columna o de la caja torácica, cifoescoliosis, espondilitis anquilosante. En el caso de la cifoescoliosis y la paquipleuritis se produce una disminución de la capacidad vital, de la capacidad pulmonar total y el volumen residual puede elevarse. La espondilitis anquilosante ocasiona aumento del volumen residual, del volumen de reserva, de la capacidad residual funcional, mientras que el volumen de reserva expiratorio y la capacidad vital suelen encontrarse reducidos. Aclaro que en todo esto los pacientes tienen un cuadro clínico, un cuadro imagenológico que acompaña. No me cambia la espirometría más que hacer la evolución del seguimiento, para indicar o contraindicar determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Bueno, acá tenemos las afecciones no obstructivas dentro de lo que llamamos, entre paréntesis, restrictivos, cuando hay enfermedad muscular o neuromuscular. Tenemos que los volúmenes estáticos suelen estar disminuidos. También conviene recordar que si existe una parálisis diafragmática bilateral, la diferencia en el valor de la capacidad vital realizada en posición sentada y la obtenida en decúbito supino es superior al 30%. Eso yo les nombré la espirometría acostado o sentado. Por ello se miden lo que se llamaba la presión inspiratoria máxima y la presión inspiratoria máxima. El MIP y el MEP. A esos se pueden hacer muchas veces al pie de la cama, con un equipito especial. Lo usan los kinesiólogos. Bueno, es el estudio de difusión del monóxido de carbono, que también lo podemos hacer en el hospital. Se le hace inspirar un gas inerte, la computadora hace el cálculo que aparece abajo y nos permite distinguir algunas enfermedades como las enfermedades intersticiales, que pueden tener inicialmente por ahí una espirometría normal, tienen la difusión alterada, o cuando tenemos un paciente con una catástrofe clínica aguda, como es una alveolitis o una hemorragia alveolar, nos permite hacer diagnósticos precoces del evento catastrófico que requiere una acción terapéutica inmediata. Se usa monóxido de carbono que pasa del alveolo a la sangre del capilar pulmonar, o sea, mido la difusión, para combinarse con la hemoglobina eritrocitaria. Esta técnica informa, por tanto, sobre el volumen del lecho capilar pulmonar que permanece en contacto con los alvéolos ventilados sobre la superficie alveolar
y sobre el espesor de la membrana alveolo-capilar. Si yo tengo una hemorragia intraalveolar, ¿qué va a ocurrir? La DLCO va a dar baja, normal o aumentada. Va a dar aumentada, con una espirometría normal y quizás con imágenes que no me aportan mucho o me dejan dudas. Una intersticiopatía crónica, la DLCO está disminuida. Si yo no conozco al paciente y tengo que sospechar una hemorragia alveolar, la DLCO va a dar aumentada con la misma imagen pulmonar. Nada, esta es la gráfica fisiológica de lo que ocurre en la expiración, en la inspiración, en la inspiración única y la eliminación después del gas. Bueno, acá tenemos las utilidades clínicas de la DLCO. Va a estar aumentada en la policitemia, hacia donde tengo los eritrocitos aumentados, una enfermedad que aumenta el volumen, la masa corporal total de glóbulos rojos. Las vasculitis, donde hay alteración de la membrana alveolo-capilar, con la presencia de hemorragia intraalveolar. Tenemos enfermedad de Goodpasture, Wegener, las hemorragias alveolares o en medio de una crisis asmática. La lesión puede estar disminuida en las siguientes enfermedades, como ser el enfisema pulmonar, las neumopatías intersticiales y la hipertensión pulmonar de cualquier origen. Bueno, acá está la explicación de por qué ocurre las alteraciones de la lesión en el enfisema pulmonar, donde se observa reducida. La primera alteración detectable puede ser esta antes que la espirometría y es útil para evaluar la evolución y para diferenciarla sobre todo de la obstrucción de la enfermedad obstructiva, acá dice bronquitis crónica, más que nada de la obstrucción crónica al flujo aéreo, con enfermedad predominantemente bronquial. Las neumopatías intersticiales, hay una pérdida de superficie de intercambio alveolo-capilar. Imagínense una fibrosis, no pasa el aire, entonces no se oxigena. Y la hipertensión pulmonar, los valores de la DLCO pueden persistir tiempo después de haber instaurado el tratamiento. Es para seguimiento. Acá hay muchos tipos de hipertensión pulmonar. Paciencia en todos los idiomas. Es obligado el repaso de la fisiología, pero si yo traté de remarcar los slides donde es importante saber las interpretaciones groseras de la espirometría, que busca cada patrón, las indicaciones y las contraindicaciones básicamente de la espirometría, eventualmente la pleximografía, un estudio de test de la marcha no lo relaté, pero si no se hace larguísimo, que es medir la saturación de oxígeno y que va a estar alterada en múltiples enfermedades. Y bueno, saber la difusión, sus indicaciones. Bueno, espero que haya sido útil. Hasta cualquier momento.